En este conversatorio, ¿no es cierto?, vamos a contar con la presencia de Sebastián Rodrigo, autor de La Nueva Alianza Moderna y además gestor de Editorial Sagario, que va a ser algo importante que vamos a estar conversando. Tenemos a Jorge Latín, porteño, comunicador y divulgador porteño, de hecho, y a Jorge Baradín, emblemático autor nacional, que el día de hoy nos acompaña. Me voy a sentar. Oye, yo justo antes de empezar me puse a correr, entonces quedé haciendo. Chicos, nosotros no de forma intencional, pero en la mañana terminamos haciendo un conversatorio con chicas y ahora con chicos. Y les juro que no fue a propósito. Antes de partir con algunas pequeñas pautas de preguntas que tenemos y con las ganas de que esta conversación se distienda de la mejor manera, me gustaría pedirle a ustedes que saben quiénes se presentan. Hola, bueno, me presento. Yo soy Sebastián Rodrigo. Yo soy el autor de La Nueva Alianza Moderna, que es este libro que está acá. Y también creador de la editorial Sagaria, editorial que creé para publicar mi libro y para publicar en un futuro otros libros también. Bueno, me encuentro muy contento de estar aquí. Agradezco sobre todo por la invitación. Obviamente no ha sido muy fácil la idea de hacer un libro desde cero y promocionarlo, pero aquí estamos dando la batalla, ¿cierto?, para lograr lo imposible, como dicen. Para usar un lenguaje más épico. Así que, muchísimas gracias. Hola, yo soy Jorge Latrille, director de Orgullo Porteño. Me gusta Valparaíso, amo Valparaíso. Y por lo mismo trato de dedicarme a investigar y a conocer un poco más de la ciudad y que la gente sepa todas las locuras que han ocurrido en ella y que están ocurriendo en cada momento. Por lo mismo, mi libro siempre tiene Valparaíso a su nombre. Y bueno, eso, yo feliz de que hayan venido, gracias por estar acá, gracias a la organización también, se pasaron. Y los dejo con mi tocayo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Baradín, del Cerro Esperanza. Y estoy muy feliz por la Nachita, por todos sus colaboradores, porque PROSAL, este proyecto de organización social para la autoría literaria, que busca fomentar la actividad lectora y lectoescritora en la zona. Valparaíso siempre ha dado muchos escritores de calidad, escritores que han trascendido la ciudad, el país, incluso el continente. Y por lo menos acá los porteños que estamos aquí, también queremos que esta potencia que tiene esta genética mezclada, este enredo que son los puertos, estas experiencias y influencias que llegan desde todo el planeta dentro de los containers, también se traduzca en una literatura particular, ¿ah? Algo que tenga olor, color y textura porteña. Así que estamos un poco en eso acá. Feliz. Gracias a ustedes, ¿no es cierto? Y en esta misma lógica en la que nos estamos presentando y queremos que poder conocerlos, ¿verdad? Hablemos directamente de cómo ha sido su trayectoria literaria en este mundo. Cómo pasan, ¿no es cierto?, de ser lectores a escritores. Cómo logramos transformar, ¿verdad?, como no sé, como secretismo que tenemos los lectores al disfrutar de las letras al momento de querer generar letras. Bueno, de mí yo puedo mencionar que yo aprendí a leer muy chico, muy chico, poco cuando estaba más o menos en pre-kinder. Y a mí siempre me gustó mucho leer, siempre andaba leyendo. Y yo voy a ser bien sincero con respecto a la literatura. Lo que más me gustaba a mí de la literatura era la posibilidad de poder ver una película, pero sin las limitaciones de una película. Es decir, en la película tú estás limitado por los actores, por los efectos especiales. En los libros puedes leer cualquier cosa. Entonces a mí como niño me fascinaba eso. Yo fui leyendo cosas cada vez más complicadas. Y finalmente lo que a mí me llamó más la atención de escribir, lo que me hizo escribir en primer lugar, era la idea de imaginarme cómo lo hubiera hecho yo. Es decir, no me gustó este final. De repente capaz el malo me caía bien. Capaz ese personaje no tenía que morir este otro. Y me preguntaba, ¿por qué no puede ser como yo quiera? Entonces, ¿cuál es la respuesta lógica a eso? Hacer mi propio libro. Y yo creo que muchos escritores también han pasado por lo mismo. Así fue como yo empecé a escribir. Cuando niño, a mí me encantaba mucho los libros de Papelucho, de Marcela Paz. A mí me encantaba. ¿Mm? Sí, los de Papelucho, sí.
Sí, y no estaba pendiente. Entonces, a mí me encantaba mucho Marcela Paz. Me encantaban esos libros, esos de los 60, ¿cierto? De esa época en que los padres, en el fondo, dejaban a los niños jugar y hacer lo que quieran. Y el papelucho que se metía por problemas. Y a mí, que yo crecí en Chillán, en una parcela, en una parte súper apartada, sin muchos amigos, sin mucha gente, a mí me fascinaba el concepto de salir de mi casa y hacer lo que yo quiera. Pero no me dejaban hacerlo. A través del papelucho podía vivir esa aventura. Y después yo fui leyendo cada vez cosas más complicadas. Y sobre todo lo que a mí más me marcó fue cuando tenía como 12 años o 13 años y empecé a leer estos libros de Julio Verne, estos libros como de la Belle Époque, que le llaman, estas novelas de aventuras de piratas, estas novelas de aventuras de colonización, de exploración. A mí me encantaban esas historias de los barcos. De hecho, salía mucho del paraíso, y siempre me gustó. Bueno, mi libro sale, de hecho, si lo buscan en la contraportada, sale ahí la carretera de Avenida Borgoño. Yo hice eso porque me encantaba la idea de usar la literatura para explorar nuevas realidades y explorar nuevos entornos de vida distintos a los míos. Entonces, así como yo me hice escritor y fui escribiendo en prueba y error, prueba y error, prueba y error, muchos libros, muchas páginas fallidas, porque uno no nace sabiendo escribir y es algo muy difícil de enseñar también, porque cada escritor escribe como quiere y hay libros para el mundo. No todos los libros le gustan a todas las personas. Hay gente que odia a Gabriel García Márquez, hay gente que odia a Stephen King, hay gente que, muchos escritores, todos tienen detractores y todos tienen fans finalmente. En ese sentido, yo fui leyendo cosas cada vez mejores, ¿cierto? Fui mejorando mi escritura y finalmente eso concluyó con este libro, La nueva experiencia modelo, que lo escribí en el fondo como el final de ese proceso que yo hice de aprender a escribir. Eso es lo que puedo mencionar acerca de cómo me hice escritor. A ver, yo comencé de chiquitito. Estoy muy agradecido que mi familia todas las semanas compraban esto, eh, o todas las quincenas, estos facsímiles zigzag que salían, que venían siempre con un librito de regalo. Ahí yo creo que fue mi primera biblioteca y ahí apareció uno de mis primeros libros favoritos, que es Mac, el microbio desconocido, un microbio que quiere matar a todo el mundo. Y como que ahí me marcó eso. Después, cuando leí Lancha de la Bahía, como que también me quedó muy entretenido este Valparaíso, que no era tan limpio como se hablaba en otros libros, que tenía sus cosas extrañas. Yo encima lo leí súper chico, tenía como 8 años y leyendo sobre prostitutas no entendía mucho. Pero fue, bueno, fue parte de la apertura que me dio mi familia, que yo he comentado muchas veces que a los 7 8 años veía Depredador, Alien y todas esas cosas, entonces todo eso me fue, no sé si alimentando sea la palabra, pero fue generando estas cosas, estas relaciones entre Valparaíso, entre monstruos, en locura. Y bueno, pasé a ser escritor toda la vida, no toda la vida, obviamente, cuando ya aprendí a escribir, pero siempre estuve escribiendo historias, pero también era muy tímido y tenía mucho miedo en mostrarme. Y fue recién el año pasado que me atreví a mostrar mi escrito en taller y dar cuenta de que a la gente le gustaban. Y de ahí dije, bueno, pasé el primer miedo, atrevámonos a publicar y ahí salió esta guagua. Así que ese fue mi paso de lector de... Bueno, también pasé de leer como 4 libros al mes, 5 libros. Ahora leo como 2 nomás porque desde que soy papá es muy difícil compaginar las cosas. Lo primero que hay que decir es que todos somos escritores. No somos una raza, una clase, ni un tipo especial de personas. Todos somos escritores, a todos nos toca en un momento relatar una historia. Vimos un choque en la calle, nos pasó algo cuando teníamos 6 años, fui testigo de algo atroz, de algo hermoso que ocurrió en mi barrio, y hay que contarlo, que hay que articular. Y uno empieza a elegir qué cuenta primero.
porque tienen que guardar una sorpresa. Entonces primero dice, mira, yo iba caminando y iba súper tranquilo. No, no voy a decir que iba súper tranquilo porque si lo hago voy a hacer pensar que viene algo, ¿no? Entonces empieza a decir, voy caminando por la calle, no me estaba esperando lo que ocurriera y de pronto, eso no es más ni es menos que lo que hacían los sabios de la tribu, los jóvenes de la tribu cuando se sentaban alrededor de una fogata y contaban lo que les había ocurrido en el día. Los escritores, ser escritor es una condición básica del ser humano, porque es la única forma, relatarnos, dialogar entre nosotros, es la única manera que tenemos para entrar en la cabeza de otros y que otros entren en la nuestra. No somos telépatas, no podemos saber cómo se está sintiendo el otro en términos complejos, sino es a través del lenguaje. Y el lenguaje de alguna manera es telepatía. Y cuando queremos decirle a alguien que lo queremos, cuando queremos contarle a alguien la aventura que tuvimos, cuando queremos intentar explicar lo que yo estoy sintiendo por dentro, cuando se me muere esa persona que yo tanto amo, tengo que relatar, tengo que dialogar, tengo que inventar una consecución de sonidos, un tren de palabras que la persona que está escondida dentro del cráneo, en el fondo de la mente, en la oscuridad total, entienda lo que yo estoy sintiendo en este otro abismo que está adentro, separado por un vacío insalvable, si no fuera por las palabras. Entonces, desde chico, a mí, yo siempre lo he contado, mi papá era chofer en la Católica de Valparaíso. Él tenía que llevar a los rectores, a los vicerrectores, a sus oficinas, a sus reuniones. Y al final de la avenida Argentina había un galpón donde guardaban los autos. Y en ese galpón además guardaban fardos de libros de la editorial universitaria, que publicaba de todo, porque era un reservorio de libros, de política, de obras del siglo de oro español, de ciencia ficción y qué sé yo. Y mi papá, mi familia, es una familia de trabajo, sencilla, mi abuela campesina, mi abuelo minero, gente de donde venimos todos los que estamos acá en mayor o menor medida. Entonces mi papá agarraba cualquier libro de estos fardos, llegaba a la casa y me lo tiraba a la cama. Y yo lo recibía con 6 años y me acuerdo de uno en particular, porque era muy chistoso. Eran fragmentos del Decamerón, que el Decamerón es pornografía medieval. Entonces, mi papá no tenía idea, me parece literatura medieval, anda, juego, vale que nada. Y yo leía y la verdad es que no entendía mucho qué significaba eso, que el trabajador había cubierto a la niña y que, bueno, este caballero tenía una potencia enorme. Se me ocurrían por estupideces, ¿no? También mucha mitología. Y por ahí entré. Mitología y también historia. Y también algo de ciencia ficción, ¿no? Y de pronto una profesora de castellano, primero medio, ¿no? Rubén Castro, me dijo, ¿por qué te gusta a ti la ciencia ficción, la historia y la ¿qué dije? Mitología. Y la metodología, claro. Y tenía que ver con, finalmente, de qué manera la verdad o las condiciones de la mente humana entran no solo en esta convivencia y en el producto social que es la historia, sino que también en las mentes de las personas, sus miedos, sus fantasmas que se traducen en minotauros, en monstruos gigantescos, en krakens. Y la ciencia ficción, de alguna manera, era una mezcla entre historia y esta mitología, porque cuando un autor de ciencia ficción escribe, no puede sino escribir sobre la realidad. Es muy loco. La ciencia ficción es quizá la literatura más realista de todo. No pueden sino escribir sobre la realidad. La inventan, ocurren en otras galaxias, pero si estamos viviendo tiempos oscuros, ese libro de ciencia ficción va a hablar de esos tiempos oscuros. En los cuentos de la criada, estamos hablando del temor permanente que viven las mujeres por regresar a condiciones atroces que estamos intentando dejar atrás. Cuando alguien habla de Star Wars o de las óperas, space operas regulares, estamos hablando casi siempre del temor a los organismos o a las instituciones totalitarias que buscan regular todo, ¿no? Regularizar a las personas, expulsar a los que no corresponden, dejar cierto olor a pureza en el aire, que muchas veces significa matar, exiliar, y no lo sabremos acá, ¿no? En este país. Entonces creo que esa mezcolanza
ocurría además en Valparaíso, que es una mezcolanza, ¿no? Valparaíso llega nuestro ADN portuario, está, por supuesto, mezclado no solo con los alemanes y con los ingleses del Cerro Alegre y del Cerro Concepción, sino también un poquitito de cada marino o mujer que llegó a esta tierra, se abrazó con otra y dejó un poco más que comida o que algún recuerdo, dejó también descendencia. Somos un poquitito como esos pueblos a veces de Lovecraft, ¿no? Donde uno no sabe muy bien cuál es la mezcla genética de este pueblo extraño y que produce personas tan raras, tan desquiciadas. Bueno, yo soy producto de eso, desquiciado, producto de Valparaíso, producto de esta zona. Y la lectura fue no solo un escape. Yo crecí en los 80, cumplí 13 años en 1983. No solamente fue un escape, sino también fue una forma de gritar lo que no podía ser gritado, de contar lo que no se podía contar y de leer todo aquello también de vuelta. No había muy pocas radios o medios de escucha o lugares como estos donde pudiésemos conversar. Regularmente lo que no se sabía venía en la forma de fotocopias que se prestaban y se pasaban por debajo de las mesas. Y la capacidad de leer, la capacidad de escribir fue quizás la forma más importante que tuvimos en algún momento en Chile para conversar en silencio. Que eso para mí también es la lectura, ¿no? Nosotros podíamos dialogar como pueblo en silencio a través de las letras, saber lo que estaba sintiendo, pensando y teniendo otro a través de las letras. Hoy día corremos ese riesgo también, así que tengo la impresión que quizás nuevamente los libros vuelvan a ser un territorio de resistencia frente a los temores y a los riesgos que se nos están viniendo encima. Salga o no salga, quien pueda salir, son tiempos difíciles para la diversidad y hay que prepararse, ¿no? Hay que preparar su propio territorio de resistencia y yo creo que el libro, es uno de los más importantes. Así que, de nuevo, felicitar a Nachita y equipo por esta iniciativa. Gracias, Jorge. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Creo que me gustaría mucho respetar lo que acabas de decir. Me encanta pensar siempre en lo que es los libros, literatura, en la cultura y el arte como un espacio de resistencia. Creo que es lo que ha pasado a lo largo de toda la historia del mundo, ¿no es cierto? Entonces, qué lindo también encontrar estas comunidades, en espacios que quizás se viven individualmente como es la lectura, se pueden volver colectivas también y se vuelven estos espacios de resistencia. Y también, acordándome de lo que todos ustedes decían, me encantan estos espacios culturales, que ojalá fueran más grandes, porque principalmente se hablan estos espacios donde podemos también contar un poquito más de nosotros, como cierto, como estas pequeñas intimidades o estas pequeñas confesiones del primer libro que me marcó, por algún motivo leyendo Prostituta de los 6 años, ese primer libro, no siento que todos nos marcó. Ustedes, ¿verdad?, pasan de ser lectores a escritores, porque tienen esta necesidad de decir algo, de contar algo. ¿En qué momento ustedes dicen, ya, creo que lo que escribí, quiero que el resto lo lea? ¿Cómo toman esa decisión? Bueno, para mí siempre la escritura es una forma de, en el fondo, dar mi punto de vista sobre el mundo de una forma que no puedo ser juzgado, que no puedo ser censurado, porque finalmente, como decía aquí Jorge Baradit, finalmente la literatura se transforma en un aspecto de resistencia, porque finalmente en el papel uno escribe lo que uno quiera, el papel lo cuenta todo, no hay ninguna censura que pueda ser aplicada, ¿no? Uno ordena las letras como quiera. Entonces, yo finalmente mi primer intento por escribir serio, después de muchos fanfiction, muchos intentos de fantasía, de ficción, de realismo, de todo tipo de género, fue cuando todavía estaba en el colegio. Yo tenía como 15 años y alcancé a terminar un libro. De hecho, lo publiqué, que hasta ICBN, pero nunca lo imprimí. Y ese era un libro que en el fondo reflejaba mis angustias de que yo no quería ir a la universidad, no quería pasar por todo este proceso social del colegio a la universidad, de la universidad con trabajo corporativo, no quería saltarme todo eso. Entonces escribí un libro que, a grandes rasgos, se trata de un estudiante chillanejo, desquiciado, millonario de criptomonedas, buscado en México por prenderle fuego a una universidad. Era él. Y bueno, y ese libro, en el fondo, es un libro
punk rock. No sé si el punk rock es como estas bandas de rock gringas que con una guitarra y un raya queso, ¿no? Es decir, energía pura de destrucción, de tipo el Punisher. Y finalmente, de ese libro, yo saqué muchos elementos que terminaron en este, que finalmente es la misma reflexión. Como la reflexión que yo considero que es muy importante decirlo hoy en día, la reflexión de que hoy en día la rebeldía ya no es la misma rebeldía que antes, cuando los rebeldes son los que están en el poder, cuando los profesores o cuando los esperados para ser publicados en la literatura o para tener algún tipo de plataforma, ¿no? Es ser rebelde en la rebeldía contra las instituciones, etcétera, es lo esperado, ya no es rebeldía. Ese es el concepto que yo hice en el libro, en el fondo. Como cuál es la verdadera rebeldía cuando los rebeldes están en el poder. ¿Qué es un libro realmente prohibido en este contexto? ¿Y qué cosas podrían intentar prohibir para controlar a la sociedad sin que la gente se dé cuenta que está siendo controlada? Por eso se llama la nueva violencia moderna, porque se supone que es la nueva forma encubierta del control social. Y es un concepto que lo llevé hace mucho tiempo y finalmente lo que me dio el origen a este libro fue una vez que yo lo soñé. Y yo soñé con un sueño súper raro, pero rarísimo. Que yo estaba en una ciudad tropical. Yo era como un Viña, muy parecido a Viña, pero más tropical, ¿cierto? Con humedad del aire, con libélula, muchas libélulas. De hecho, pues puso tantas libélulas en la portada. Y había un montón de gente, una turba enfurecida que quemaba unos carteles y quemaba unas botellas de cerveza que tenían impresa la imagen de dos mujeres dándose un beso. Y ese era el sueño que yo tuve. Y en el fondo, eso me llevó a escribir este libro de esta lucha de diferentes facciones, de diferentes ideologías que buscan dominar el mundo, convenciendo a la gente de que ellos son el camino moral y que ellos tienen la razón, ¿no? Y que en el fondo ni poder lo tienen. Eso sería todo lo que tengo que decir. Como dice Forrest Gump. Se me olvidó la pregunta. Bueno, sabía la pregunta, tú. Sí, siempre se me olvidó, perdón. Tengo una memoria horrible. Hablábamos, siento, de esta, todos somos lectores, todos somos escritores. ¿En qué momento tú decides que lo que tú escribiste quieres que la gente lo lea? Yo la primera vez que compartí un texto fue en el liceo, que fue obligado porque había que manera en el electivo de castellano. Uf, se me cayó el carnet. Y si mandábamos un cuento, nos ponían un 7 y si no, nos ponían un 1. Entonces, tuve ese impulso para poder mostrar. Yo tenía ahí mi libreta Torre o Colón, no me acuerdo, rellena de historia. La transcribía a Word en esos iMac o MacBook que tenían el potito de colores, así que bien antiguo. Y lo presenté, ni siquiera revisé ortografía, no revisé nada, lo mandé y de repente después me llega la respuesta de que había ganado en un concurso de una universidad. Fue como, chuta, ya. Hoy fui a la premiación, yo en ese tiempo tenía pelo largo, lo tenía de colores y le sacaron fotos desde del Mercurio, le sacaron fotos a todos menos a mí. Por hablar. Sí, sí. En ese tiempo yo tenía pelo, entonces era distinto. Eran otros tiempos, eran como 30 años menos. Entonces, claro, ahí me gustó eso y cómo me fui volviendo. Yo creo que siempre uno tiene que este bichito de contar historias. O sea, no sé, a mí, yo crecí con el cine de los 80, para mí, Alien, Depredador, todo ese tipo de series, de películas, Star Wars, que yo creo que Star Wars está presente siempre en la vida de todos, me fueron marcando y se me fueron mezclando siempre con la historia de Valparaíso. O sea, siempre lo tuve muy cercano. Mi abuela me presentó Valparaíso, recorríamos la ciudad caminando los ascensores, y cuando ya después ella fallece, yo como una forma de honrarla, creo orgullo porteño, y empiezo a divulgarle las historias primero que ella me contaba, y después me doy cuenta que Valparaíso tenía muchas historias, y eso me fue metiendo en este mundo subterráneo que es Valparaíso y su terror, que
es increíble que uno camina y te encuentras con símbolos ocultos. Es increíble, por ejemplo, que la catedral del corazón de Diego Portales, que yo encuentro una cosa muy friki, que su cuerpo está en Santiago. Sí. Entonces, como, no sé si podría escribir de Valparaíso de otra manera que no fuera terror, porque para mí es como, amo Valparaíso, pero cada cosa que pasa siempre tiene su vuelta. ¿Todo bien? Tú lo dices. ¿En qué momento dices, quiero que la gente me lea? Gracias. En mi caso, como fue más o menos fortuito también. Yo fui escritor, nunca fui joven promesa, yo publiqué por primera vez a los 35 años y ocurrió a raíz de un evento de un amigo, sencillo, hablando de Star Wars. Tuve un conversatorio de Star Wars. Claro, es un conversatorio de Star Wars. Él me pregunta, un amigo biólogo, me dice, ya, pero entonces, ¿qué? Hay muchas tonteras en Star Wars. ¿No? Estaba muy de moda en esa época hablar de, oye, pero ¿por qué las naves suenan en el espacio si no hay aire? ¿No? Y pasa... Entonces, salió bueno. ¿Y por qué hay explosiones? ¿Por qué hay fuego? ¿Por qué todos los planetas tienen la misma gravedad que la Tierra? En todos lados se puede respirar, seres humanos pueden respirar, ahí está la misma atmósfera. ¿Por qué todo es tan parecido? ¿No? ¿Por qué que todas estas tonteras? Y él me dice, él termina diciéndome, oye, pero además de esta estupidez de los sables láser, y dentro mío fue, ¿por qué le digo? Porque la luz no se detiene, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué se detiene ella, no? Es una que estupidez. Entonces yo le digo, bueno, lo que pasa es que esa cultura aprendió a modificar el espacio-tiempo. Y con la fuerza modifica el espacio-tiempo y lo que hacen es instalar ahí un agujero negro, nano agujero negro. Entonces lo que está pasando es que se está desacelerando la luz al infinito, como se hace en la luz, y ellos cuando, el Jedi en realidad cuando está moviendo el lightsaber, lo que está haciendo es modificando el espacio, y lo empieza a hablar y empieza a rayar, y me dice, ¿por qué no lo escriben? Y le digo, ¿para qué? Me dice, bueno, eso me gustaría leerlo. Ok, los Jedi terminan siendo unos seres que manejan tan bien la energía, la fuerza, que empiezan como un proceso evolutivo, o más bien como para pasar de etapa en etapa, ¿no? En su búsqueda de la completa iluminación, van eliminando órganos del cuerpo, ¿no? Porque ya los tipos pueden filtrar con su mente la sangre, entonces se sacan los riñones, después se sacan el hígado, incluso llegan a sacar el corazón, porque ellos con su dominio de las energías del cosmos eran capaces de sostenerse. Y había uno que había logrado convertirse solamente en un sistema nervioso, solamente en un sistema nervioso orbitando el planeta Tierra y mirándolo todo desde arriba y operando solamente con la fuerza. Me dijo, escribe una novela. Y yo la escribí, se me fue por cualquier lado. Empecé a hablar de otras estupideces más, como que, mira, lo mejor que podríamos tener, en caso de tener un ejército, era poder encarnar almas de soldados muertos en jets de combate, o encarnar almas en tanques, de manera que fueran máquinas poseídas por espíritus, ojalá demonios, ¿no? Y podamos invadir los países limítrofes y crear un gran imperio, y me estaba yendo por cualquier lado. Entonces me pongo a escribir todo esto, empiezo a mezclar tecnología con otros temas que me interesaban a mí, que era mitología, pero también mitología americana, chamanismo, ayahuasca, San Pedro, alucinógenos. Entonces alucinógenos con ciberespacio, con almas encarnadas, alucinógenos, ciberespacio, almas encarnadas, dioses, alucinógenos, y de pronto me veo metido en una vorágine atroz. Me encanta a mí sentarme, mirar hacia arriba, y si alguien pasa piensa que me morí o me desmayé, pero yo estoy ahí 20 minutos, 25 minutos viendo cosas que después escribo. Y así recién me pasó que en el año 2004 un amigo cineasta tenía un amigo escritor. Este amigo cineasta me pide una frase para la película que estaba haciendo. Y este gallo me dice, no, lo que pasa es que vamos a hablar algo que tiene que ver con brujería y viajes en el tiempo. Se le va fantástico, tienen que escribir que Latinoamérica es una máquina del tiempo. Sudamérica completa es una máquina del tiempo. Es tan grande
pues, porque es necesario, porque hay que mover el tiempo-espacio. Entonces, yo le dije, piensa que la cordillera de los Andes es la columna vertebral de América Latina, de Sudamérica. Y no solo eso, sino que los españoles lo que fueron haciendo cuando iban bajando era taparle los chakras a este continente animal, tapándolas con catedrales, ¿no? Porque antes habían templos que proyectaban esta energía, pero ahora les ponían encima una tapa, unas catedrales hacia abajo, para ir poniéndole el continente en estado de coma, ¿ah? Para poder conquistarlo, además, mágicamente conquistar. ¿Y cómo lo hicieron para manejar el cuerpo de esto? Y yo le dije, bueno, los edificios, los rascacielos que hay en América Latina, son en realidad agujas de acupuntura para mantener quieto a este animal, este dinosaurio que respira por el Amazonas, que sé. Y el escritor que estaba al lado me dijo, oye, ¿tú has escrito algo? Mira, la verdad que hace un año escribí una novela. ¿Ah? Y la puedo ver. Claro que sí, si la encuentro. Sí, porque debe estar por ahí en algún archivo, en algún disquete. Hay que reír. Hay gente que le quiere pasar a lo que opina. El icono de guardar, son esos chiquititos. El icono de guardar el Microsoft. La cosa es que este gallo me dijo, préstamela. Y yo la tenía en un fajo así. Y él tenía, por eso le digo que es suerte, estaba editando un libro en Ediciones B en Santiago y se la llevó. Y me llamó, como 2 meses después, me llamó la editora de Ediciones B, que era una gran editorial. Y me dice, hola, ¿tú eres Jorge Baradí? Y yo, sí. Ya, me dieron tu número. Ok. Esta novela Yggdrasil, sí, esa eso. ¿La escribiste tú? Sí. ¿La escribí yo? ¿Estás seguro? O sea, sí, yo la escribí. Ya me dice, o sea que si yo busco en internet no me voy a encontrar con esto por ahí. No. Ya. Gracias. 2 meses después, aló, sí, bueno, soy Andrea Valé, tú eres Jorge, sí. Ya, buscamos, en realidad esto no existe, pero lo escribiste tú, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Puedo conversar? Ok, voy, me juro. No creían que la novela la había escrito yo, debo haber tenido una cara muy atroz en esa época, pero en fin. El punto es que después de un par de meses me avisan que me van a publicar y yo, les juro, no le di ninguna importancia. Y la novela salió publicada, le fue increíble, abrió un camino en la ciencia ficción, en la literatura fantástica, estuvo en una terna para obtener el premio, no me acuerdo cómo se llamaba, estuvo en la terna para el premio municipal de Santiago y ganó Mapocho de la Nora Fernández. Yo salí tercero, pero nadie supo. Así que al año siguiente me dijeron, oye Jorge, ¿qué vas a escribir ahora? Y en realidad fue todo muy fortuito, incluso con la historia secreta de Chile, porque lo que yo hice fue en Twitter ponerme a contar el golpe del 73, pero en tweets. Y como si estuviera ocurriendo, ¿no? Entonces a las 11 de la mañana, no, a las 6 de la mañana partí diciendo, en este momento, Víctor Jara se despide de su familia, se sube a su manoleta y parte en dirección a la USACH. Su familia no sabe que no lo volverá a ver, digo. 6:45, Salvador Allende sale de la casa de Tomás Moro y lo vemos pasar por Providencia seguido por 3 autos blancos que forman su escolta. Fui contando el golpe durante todo el día, la noche. Fue un evento también, algo raro que ocurrió. Me invitaron a la radio a hacer una experiencia similar y en la radio hicimos otra cosa. Me dijeron, ya, contemos el golpe. No, pero eso ya lo hicimos. No, pero contémoslo de otra manera. Y yo inventé que, cuando me contactaron de la radio, dije, bueno, estamos acá, estamos enfrente a la moneda, es 26 de agosto de 1973 y ya es una noticia, ya es un hecho. Nos cuentan que Augusto Pinochet Ugarte es el nuevo comandante en jefe del ejército. Vemos saliendo la limusina, va pasando, y le ponía ruidos, ¿no? De caja y esta grabación quedaron encantados. Fui contando la concreción del golpe, distintas etapas hasta el final del bombardeo. A la misma hora que estaba ocurriendo, yo lo estaba contando como si fuera un viajante en el tiempo.
un doctor, el doctor Who, que yo creo que estas personas que lo conocen, pero bueno. Y más, ¿sí? ¿No? ¿Más? ¿No? ¿Quién? Ah, bien, bien. Otro más. Vale. Ah, bien, la tiene tarde. Gabriel, mi hijo. Ahí está mi hijo. Bravo, hijo. Entonces, alguien me llama porque me invitaron a la semana siguiente a contar el combate naval de Iquique. ¿Sí? Y justo lo escuchó la editora de Penguin Random House en esa época. Y me citan a una reunión y me dice, oye, lo que tú haces en la red lo podrías hacer con historia. Y yo, sí, no hay problema. Me dijeron, ¿tienes alguna otra historia? Y le mandé un listado de 36. Me dijeron, tenemos material. Sí, escogí 10. Las mandé y me dijeron, ya, acá, mira, vamos a imprimir 2000 ejemplares, ojalá nos gusta. Y pasó lo que pasó, se convirtió en el libro más vendido de la historia editorial de Chile, aunque regularmente no se dice de esa manera porque no hay registros de cierto tiempo hacia atrás. Uno de los que más vendió fue, pero en la forma de fascículos, el Adiós al séptimo de Línea, de Nostrozo, ¿no? Él superó, nos gana todo. Pero en el fondo, y con esto no quiero parecer indolente, pero de verdad me pasó lo que le pasa a muchos de los que vienen de abajo, que es que tiene que ocurrir una concatenación de eventos afortunados para poder instalar tus cosas. No tenemos terrenos abonados, conocidos, primos, tíos, pitutos, no nos veíamos la raíz para que las cosas estén las condiciones para poder hacerlo. En nuestro caso siempre es mucho esfuerzo, suerte, talento, las condiciones apropiadas en el momento apropiado. No es fácil. ¿Ah? En mi caso tuve suerte y la ayuda de muy buenas personas también. Y como decían acá, es muy importante tener algo que decir. Y en mi caso, lo que yo quería decir y me enteré mucho después, es quiénes son. No es más que eso. No sabemos quiénes somos. No sabemos cómo se llaman los cerros que rodean la ciudad realmente. Cómo se llamaban antes que llegaran los conquistadores. No sabemos muy bien de nuestra tercera generación hacia atrás. No sabemos muy bien en qué condiciones estaban nuestros abuelos, qué presidente había, qué cosas buenas y malas nos hicieron. Hace muy poco pensábamos que, no sabíamos que cosas como el golpe militar habían ocurrido siempre, solo que en escala menor. No teníamos idea que los soldados chilenos habían matado más chilenos que soldados extranjeros. No sabíamos cómo se llamaban los monstruos y los seres encantados, salvo por una historia de nuestra abuela, pero no estaban establecidos, no estaban tan convertidos en papel como están hoy. ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Cuáles son nuestras pesadillas? Estamos muy bien documentados sobre lo que le pasa a cierto sector del país, pero no, de ahí hacia abajo, el 90% de este país no tiene idea quién es. ¿De dónde viene? ¿Cuántas sangres mezcladas hay en nuestro torrente sanguíneo? ¿Qué les pasó a nuestros bisabuelos? Regularmente llegamos hasta ahí. No sabemos qué hay más atrás, de dónde venimos. No tenemos la costumbre a veces de preguntarle a nuestro abuelo, ¿cómo se llamaba tu papá? ¿Cómo se llamaba tu abuelo? ¿En qué trabaja? Nos enteramos de cosas maravillosas. Nos enteramos de cosas increíbles y también de atrocidades que tuvieron que vivir. Sobre todo nuestras abuelas y nuestras bisabuelas. Entonces, yo creo que todos somos escritores. Y todos tenemos que encontrar qué es lo que le queremos decir a nuestra comunidad. No lo que nosotros queremos decir, sino qué de esto que somos como comunidad se puede expresar a través de lo que yo quiero decir. Y algo que sea bueno para mi comunidad también. Yo no creo en el arte dirigido, no creo que exista una forma de escribir o alguien a quien dirigirse obligatoriamente. Pero sí creo que el escritor es, de alguna manera, político. No político ideológico, no político porque pertenece a un partido político, sino político porque pertenece a una comunidad. Y esta comunidad tiene cosas para mostrar. Entonces, ¿qué dicen nuestros abuelos? ¿Cuáles son las historias de fantasmas de nuestra ciudad? ¿Cuáles son la historia como tal, con mayúsculas, de nuestra ciudad o de nuestra localidad? ¿Quién fue el primer alcalde de esta cuestión? ¿Por qué se llama como se llama? Ese conocimiento que está perdido porque nuestra clase no tiene las herramientas o no ha tenido el incentivo para guardarla, a diferencia de otra que sí cuenta su historia y nos hace parecer que nuestro país fue construido por Undurraga, Subercasola, Larraín, y yo siempre digo, parece una carta de vino, ¿no?
pareciera que todos ellos son 5 presidentes y 5 generales los que construyen este país, y son 2 o 3 novelistas, ¿no? También de apellidos en esa época, como Vicuña Maquena o Vicuña, o qué sé yo, los que escribieron sobre nuestra historia. Hay una historia, hay una ceguera, hay una sordera que tiene nuestro gran volumen de clase trabajadora, que somos el 90%, que no está relatada, ¿no? Y que no está contada y que no está arraigada en nuestro propio corazón. Tenemos que saber quiénes somos, y para eso, curioso, no tenemos que preguntarle al resto solamente, sino que tenemos que entrar en nosotros mismos. ¿Quién fue mi madre, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo? ¿Dónde vivieron? ¿Qué hicieron? ¿A qué le temían? ¿Cuáles eran los fantasmas y los monstruos que había en este barrio? ¿Quiénes fueron las personas que murieron y cómo lo hicieron? ¿Quién le hizo bien y quién le hizo mal? Querer a tu ciudad, querer a tu región, querer a tu país, querer a tu continente, querer a las personas. Esto se trata finalmente siempre de amor, por unos, de cuidado con respecto al otro, pero fundamental saber quiénes somos, porque si no, no sabemos quiénes somos hoy, ¿no? Quiénes fuimos, ¿no? Quiénes fuimos para saber quiénes somos hoy. Porque si no sabemos quiénes somos hoy, ahora, muy difícilmente vamos a saber qué queremos para el futuro. Y eso hoy en día es más importante que nunca. Saber qué queremos y qué no queremos para nuestro país. Gracias. Gracias. Es significativo también escucharlos, porque de hecho algo que me parece súper particular de ustedes tres en este caso es que también escriben desde donde están, o sea, desde donde han recorrido, desde lugares que conocen. Me encanta que gracias a sus 3 novelas, pero Jorge tiene muchas más, hablan, ¿no es cierto? Estamos en Chile, estamos en Latinoamérica, estamos en Valparaíso, y en esa misma necesidad, ¿verdad? Como de estar constantemente rescatando nuestra memoria y hablando, ¿no es cierto?, de quiénes somos y qué es lo que queremos decir. ¿Por qué hablamos de lugares que conocemos? ¿Por qué decidimos retratar, ¿no es cierto?, distintos lugares de Chile y un poco de Sudamérica en tu novela? ¿Por qué hablamos de Valparaíso? ¿Por qué hablamos de toda tu novela, Jorge? Como, ¿por qué hablamos de donde estamos? ¿No es cierto? No solamente porque donde estamos tenemos algo que decir, sino que también qué queremos transmitir o qué queremos rescatar y qué queremos que la gente recuerde y rescate de esta historia que nos mueve a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, de la pregunta anterior me había quedado un poco descolocado las cosas que no alcancé a decir, porque me acordé en medio. Una profesora que me dijo, esto de verdad me lo dijo, como me veía que yo siempre andaba escribiendo cosas en cuadernos, de historias súper raras, de espacio, de alienígenas, de invasiones, me decía, mire, le voy a dar un consejo. Usted tiene que escribir lo que usted está poniendo aquí. Y tiene que hacer un libro. Porque si no, ¿saben qué le va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Se va a volver esquizofrénico. El guardar muchas cosas en la cabeza y no escribirlas les produce enfermedad mental. Así me dijo la profesora. Así que tienen que hacerlo, si no se va a enfermar. Me quedo dando vueltas. Yo sé que no tiene ningún sentido médico lo que me dijo, pero yo creo que sí me afectó, fíjate. En realidad no. En realidad esto no existe, en realidad tengo un fobia. Entonces, bueno, tu pregunta es muy interesante, porque de hecho es la gran motivación que yo tengo por este libro. A mí me gustaba mucho Stephen King. Yo leí muchos libros de Stephen King. Finalmente yo me desanimé de Stephen King. Porque yo leía los libros de Stephen King y primero las traducciones españolas horribles. Colegas, jolines, y un hostia, y un neoyorquino hablando de hostia, tío. Los tebeos, ni siquiera sabía que era un tebeo, que eran la historieta. Primero eso, y segundo, que toda esta acción, todos estos eventos espectaculares, estos demonios, todas estas entidades místicas, siempre en Estados Unidos, siempre en Nueva York, a lo más en Londres. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué no puede aparecer una nave extraterrestre y aterrizar, no sé, en la Plaza de Armas de Santiago, en Viña, en Reñaca? Eso pensaba yo. Y finalmente ese pensamiento me llevó a este libro, a mi literatura, que viene a ser llevar todos estos conceptos de alto nivel, digamos, de Estados Unidos, de todos estos libros que se escriben fantásticos, pero no solamente de ciencia ficción, sino tienen toda una gama de géneros en Estados Unidos, que se ambientan en sus ciudades, pero aquí a nosotros como que nos da vergüenza
a los... La verdad es que Latinoamérica tiene un cierto problema de autoestima de repente. Como que uno siente, ay, si lo pongo en chillar, no, muy picante, tengo que poner unos gringos. El mismo Jorge González, los prisioneros lo decía, mientras vuelvan a gringo y se puedan bailar. Es una cosa que no solo está en Chile, es un término regional. Am, pero eso nos lleva a que de repente yo busco el libro en español, pero son gringos. Es decir, y me gustaría más variedad de historias ambientadas aquí, pero que no traten solamente de crítica social. Porque finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que la novela ambientada en Latinoamérica finalmente se lleva a Cien años de soledad, se lleva a lo que es realismo mágico, la saga generacional, el patrón de fondo de sus trabajadores, las revueltas sociales, el sindicalismo. Igual tiene su chiste, ¿cierto? Pero solamente hay eso. Hay poca, y no solamente hay poca literatura, digamos, fantástica, sino que recibe poco respeto del establishment, como dicen los gringos. Es decir, es como que fuera una literatura inferior, en cierta forma, para cierto elite intelectual. Es decir, eso es lo que a mí nunca me cayó bien, al menos. De hecho, el propio Roberto Bolaño muchas veces lo criticó, un escritor muy famoso que siempre lo pasaba criticando en su momento, porque decían que sus libros que eran pornográficos y que ahora resulta que lo tienes como la panacea de los escritores, pero así como partió. Entonces, tomando esos conceptos, yo escribí este libro y otros libros más que no he publicado todavía, en donde finalmente eso es lo que me planteo. Toda una revolución, una crítica hacia el mundo, hacia esta sociedad cada vez más atomizada, cada vez más alienada, con gente que lo que uno trabaja no está conectado con producir nada, cada vez con más angustia existencial y todo ese tipo de reflexiones que solían ser más de los escritores anglo, lo traje a Viña del Mar. Y fíjense que ni siquiera me centré en Viña, no en Valparaíso, aunque hay un cameo de Valparaíso, ¿cierto? En una parte que pasan por los cerros, pero me centré en Viña porque yo me puse a pensar, hay muchos libros ambientados en Valparaíso, pero nunca he leído un libro ambientado en Viña o en Reñaca. Es decir, siempre se trata la literatura chilena, pero la otra vacío que yo encontré era que siempre la literatura chilena me hablaba de, ¿cierto? De los pesares del pueblo trabajador, ¿cierto? Del paraíso, de la lucha social, o por el contrario me hablaba de la elite, me hablaba de, como dice aquí, los undurraga, los de carta de vino, digamos, pero en el medio, que yo creo que refleja más a la vida del promedio de la gente hoy en día, es lo que está menos representado en la literatura. El medio que de repente tiene una casa normal, que tiene un trabajo aburrido, que no le paga mal, pero tampoco bien, y que vive en un estado de desasosiego, digamos, como de que no saben qué hacer con tu vida, no saben, quisieran hacer algo más, pero no pueden. Esa angustia es la que yo quise plasmar en este libro, de una forma que nos lleve finalmente a pensar, a cuestionarnos las narrativas que nos dicen cómo tenemos que ver la sociedad o el día a día, digamos. En ese sentido, am, es muy local el libro. Se ambienta mucho en Viña, en Reñaca, en Valparaíso, un par de cameos de Santiago, pero muy por encima. Y también, otra cosa interesante de mi libro, que a mí se me hizo, que sí o sí la quise incluir, porque es algo que muy poco visto en los libros también, es un país muy especial, que se llama Guinea Ecuatorial, que es el único país africano que habla español. Y desde el día que yo me enteré de la existencia de ese lugar, yo me pensé, chucha, tengo que ponerlo en un libro porque tengo que hacer un libro ahí. Porque es un país africano que habla español. Y yo lo investigué y resulta que, claro, ellos hablan de repente como los dominicanos, pero es un país completo, es decir, no es una islita con 2 millones de personas y que tiene una historia bastante macabra, la verdad. Tiene una historia terrible, tiene una historia de genocidio, de dictadura que, digamos, peor que todas las dictaduras de aquí, es decir, lo que hay ya, digamos, tenían un dictador en Guinea Ecuatorial que
ejecutaba cualquiera que tuviera lentes, porque decía que era un intelectual. Es decir, algo totalmente desquiciado. Entonces, me llamó mucho la atención. Me llama mucho la atención poder contar una historia ahí y conectarla con Chile también, conectarla con Sudamérica. Y claro, así que yo me vi este libro a un personaje en el fondo, que es el hilo conductor de este libro, que viene a ser como la antagonista, protagonista, villano protagonista, por así decirlo, que ella es una mujer africana que nació en Guinea Ecuatorial, que de hecho de la etnia negra, no es de la élite ni nada, sino es un súbdito español. Pero ella es una mujer genio que en el fondo nace con una megalomanía de querer conquistar el mundo. Y a través, como mismo dice Paradis, a través de pura suerte, a través de puros casos fortuitos, ella está en la posición de realmente conquistar el mundo y de realmente lograr su sueño. Su sueño de ser, en el fondo, la emperatriz del universo conocido. Ese es su objetivo. Y a un país en donde cada ser humano sea su propio rey. Y un país en donde su lema, que es un lema bastante, que no es ni izquierda ni derecha, es como una cosa totalmente alien. Porque te dice en el libro, esta facción, ¿cierto? Dice, solo cuando todo el mundo sea el mismo pueblo, cada persona va a poder ser individualmente diferente. Es decir, ellos buscan la unidad del mundo en un solo país, en una sola raza, en un solo idioma, en un solo país, gobernado por una persona. ¿Y por qué ella? Ella misma lo dice. Yo no soy nadie para gobernar, yo tengo el poder de hacerlo. Esa es toda su justificación. Entonces, en ese sentido, este libro nos plantea una historia que es bastante épica, digamos, pero que está anclada en algo muy local. Porque los personajes son chilenos. Esta africana después se casa con un español y llega a vivir a Buenos Aires, después se van a vivir a Chile, y hay todo, su principal nexo es Sudamérica. Entonces, todo esto que normalmente transcurriría en los centros de poder, transcurre aquí, justamente. Y transcurre justamente aquí con un